tratas de obligar. Y ese es el título de la prédica. ¿Por qué ahora tú tratas de obligar a las personas? ¿Por qué hay iglesias que tratan de obligar a sus feligreses? ¿Por qué los tratan de obligar? Esto no se trata de obligar a la gente. Usted tiene que hacer esto, usted no debe. No, no se trata de obligar. Y estamos allí en Nueva Traducción Viviente. Gálatas 2 y dice a partir del versículo 14. Dice allí el Señor. Habla Pablo, ¿no? Y le dice a Pedro, Pedro, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, es decir, la ley de Moisés, y vives como un gentil, acuérdese que estaba con Pablo y la gente de él en Antioquía, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y de ahí salió el título de la prédica. ¿Por qué ahora tratas de obligar? O sea, simplemente porque vio que venían sus paisanos. No, dejen de comer cerdo, a circuncidarse todo el mundo. No, hermano. No, eso no está bien. Verso 15, dice Pablo. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos, y le pone entre comillas, pecadores, como los gentiles. Porque es que los judíos, fuera de ellos, o sea, el que no era judío, ¿saben cómo lo llamaban? Perros. Así lo llamaban, perros. Lo que nosotros aquí amablemente en la Biblia dice gentiles, en el original dice, nosotros no somos perros como los paganos. Así es que dice el original. Perros, pecadores, como los paganos. Entonces dice ahí, eso decía la ley. Y los judíos siguen siendo así. Ellos fuera de su pueblo, si no son israelitas, ellos son muy celosos. Muy celosos. Ellos no invitan a la mesa a cenar a cualquiera ahí. Y no, en mi mesa, en mi comedor, no se sienta ahí cualquiera. Así sea medianamente pobre o eso, porque es que fuera de eso, los israelitas no son pobres. Esa gente es pudiente. Y no puedes, porque eso lo traían en la ley. La ley dice, no te sentarás a comer con ningún extranjero. Y allá también es amable. Pero nos trataban de perros. A usted y a mí nos tratan de perros, gentiles, los que no son judíos. ¿Se acuerdan allá una parábola del Señor Jesús? Que fue, le dijo, dame de lo tuyo. Y Jesús la volteó a mirar y dijo, porque no era judía esa señora. Y le dijo, ¿acaso está bien que nosotros los judíos le demos de comer a los perros? Y le dijo a ella eso, es que usted es un perro. Jesús mismo le dijo. Y saca a la señora y le dice, sí, mi amo, mi rey, mi señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el Señor saca y le dice, nunca en mi vida había visto tanta fe como la de esta mujer. Que se te conceda lo que me has pedido por la fe que tienes. Y dice que él quedó maravillado de la fe de esa señora. Y Jesús lo hizo a propósito para sacarles ahí la ley. Decirles, mire, la ley dice eso, que usted no le da de comer a un perro. Y ella me está pidiendo algo a mí. Y yo debería dárselo. La ley diría que no. Pero qué fe la que tú tienes y la que tienes en mí, en la persona de Jesús. Claro que te voy a dar de comer y de beber de mí, de Jesucristo. Claro que lo voy a hacer por la fe que has puesto en mí. Oh, precioso Señor. Eso es muy pasado. Verso 16. Dice Pablo. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Esto ya es pasado. Yo soy declarado justo. De los justos habla la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo nos llaman santos. En el Antiguo le llamaban justos y en el Nuevo nos llaman santos. Y dice que uno es declarado justo, santo ante Dios, hijo de Dios, por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
No es por hacer todo lo que, ay, es que yo hago aquí todo lo que dice, haga, no haga, sí haga, no haga, de todo lo que me obligan. No es por lo que me obligan a hacer en la ley, no, es por el amor que me dio Papito Dios a través de su Hijo Jesús y la obra redentora que Él hizo. Por eso es que yo soy declarado Hijo de Dios, justo ante Dios, no por el cumplimiento que me obliga una ley. No es por eso que soy declarado Hijo de Dios. Y nosotros, dice Pablo, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, no porque hayamos hecho las cosas obligados. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, mediante obligación, porque cumpla y haga las cosas, porque nunca va a ser declarado un hijo de Dios, un justo, un santo. Nunca. Por obedecer leyes. Esto no se trata de obligar a la gente a obedecer leyes. Hay iglesias que, verdad, se les olvida esto. Y aquí, bueno, verso 17. Mire Pablo cómo dice. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Mire esto, la importancia de lo que va a hablar Pablo. Usted primero le entregó su vida a Jesús en una oración que le hizo a él y lo declaró como su Señor y su Salvador personal. Eso lo hizo creyendo, usted es un hijo de Dios. Pero después de que usted hace eso, hay iglesias que le dicen, bueno, sí, chévere que usted le haya entregado la vida a Dios y Él sea su Señor y Señor, pero aquí tiene que bautizarse, hacer esto, hacer el curso de discipulado, ir a un retiro espiritual, si no ha hecho los cursos de tal cosa, si usted no diezma, usted no es un hijo de Dios. Dice, venga, ¿cómo así? No es que era solo por creer en Jesús y declararlo mi Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué me pone más cosas? Eso es lo que está hablando acá. Y luego nos declaran culpables por haber abandonado la ley, por obligarnos a cosas y no cumplirlas. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? O sea, nos sacó del pecado. Y después por no diezmar o por no ofrendar o por no hacer ayunos o por no orar o por no ir los sábados y por no ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y por no tener sentido de pertenencia a todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces por esas cosas ahora resulta que estoy pecando. ¿De cuándo acá? Eso es lo que dice acá. ¿Acaso eso quiere decir que Cristo nos sacó el pecado y ahora por no cumplir esas cosas nos vuelve y nos lleva? Para que otros digan, usted está pecando por no hacer esto. Hágame el favor. Por supuesto que no. Miren eso, subrayenlo en su Biblia. Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de que pueda vivir para Dios. ¿Y por qué él dice esto, Pablo? La ley de Moisés eran 613 mandatos entre espirituales, civiles y administrativos. Era toda la ley. Habían mandatos administrativos, habían mandatos civiles y habían mandatos espirituales. Todos juntos sumaban 603. Y con que usted incumpliera uno solo de los 603, ya incumplía toda la ley. Eso decía otro de los mandatos. De la misma ley dice, el que incumpla uno solo ya pecó. Ya pecó, ya se tiró toda la ley. Es como si le dijeran a ustedes los 10 mandamientos, usted incumplía uno solo, ya se tiró todos los 10 mandamientos, como para que me entienda. Ya todos los 10 los anuló, con uno solo. Imagínense, eran 613. Entonces, por eso dice, cuando intenté obedecer todos esos 613, esa misma ley me condenó, así que morí por la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. Todas las 613 eran templados de cumplirlas. El único que las cumplió fue Jesús. El único que cumplió las 613 fue Jesús.
a fin de vivir para Dios. Entonces dice, no se trata de estar obligado a cumplir eso. No, porque eso no lo va a dejar vivir usted para Dios. Se trata de vivir es en Cristo, en Él. De morir con Él allá en sus... Él murió por mis pecados, entonces yo morí con Él, juntamente con Él también con los pecados. Y cuando Él resucitó, yo también resucité con Él. Y soy una nueva persona. Eso es lo que hay que entender. No hay esta ley, nada que nos obligue. Yo ya morí a esa vieja naturaleza y ahora juntamente con Él también nací. Y por eso viene este famoso versículo, este que viene a continuación. Ese 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¡Ah! ¡Poderoso! Y ahí usted ya lo entiende. Reina Valera lo dice así. Más juntamente he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Él es el que vive dentro de mí, esa nueva naturaleza. Ya no estoy en esa vieja que tengo que cumplir, que tengo que obligar, que no sé qué, que es esto, que lo... No. Ya no vivo yo. Él vive en mí, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Estoy encristado, estoy encristado. Así que vivo en este cuerpo terrenal, dice Pablo, confiando en el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tanto me amó que murió por mí, pero también resucitó. 21. Yo no tomo la gracia de Dios. ¿Quién es? Jesús. Como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, pudiera hacernos hijos de Dios, pudiera hacernos santos, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¡Buah! Esto es muy pasado. Si por obedecer leyes se hubiera la gente salvado, entonces ¿a qué vino Cristo? No hubiera sido necesario. Pues cumpla la ley y ya se hubiera salvado, pero no. Era necesario que Él viniera. Primero, a cumplir la ley, no a abolirla, a cumplirla. Lo que hemos visto, a explicarla, que nos da, la ley nos sirve es para darnos conocimiento de pecado, pero no para salvarnos del pecado. Nos enseña a conocer el pecado, pero no nos salva el pecado. El único que nos salva es Jesús, y el único que nos mantiene como sus hijos es Él. Todo es en Él, encristado en Él. Y cuando usted está encristado en Él, le dice, sí, Señor, yo estoy encristado en ti, con un fuerte amén, amén. Amén.